¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Salud. Seguimos abordando lo que es el coronavirus desde diferentes puntos de vista. En el capítulo de hoy queremos hablar sobre la incertidumbre que tienen muchas mujeres embarazadas frente al COVID-19. Queremos despejar dudas y además entregar algunas recomendaciones para que este proceso sea lo más tranquilo y seguro posible. Para hablar de este tema nos acompaña Rosa Yáñez, matrona de la Dirección de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca. Rosa, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación hoy a conversar con nosotros. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestas a contestar todas las preguntas para hacer una ayuda para toda la comunidad. Claro, así es. Bueno, de a poco se ha ido conociendo más sobre este virus y lo primero que le quiero preguntar es si actualmente el COVID es una amenaza, el COVID-19, bien digo, es una amenaza para las embarazadas, ¿sí? ¿Existe más riesgo para ellas o el riesgo es similar al que enfrentan la mayoría de las personas, todas las personas? Mira Daniela, esa pregunta, bueno, es la pregunta que se hace la mayoría de las embarazadas, si el hecho del embarazo de por sí significa un mayor riesgo de adquirir la enfermedad, y hasta el momento no hay evidencia suficiente que avale eso, ¿ya? El COVID-19 es una enfermedad nueva, o sea, tiene menos de un año desde que inició todo esto, por lo tanto las investigaciones van saliendo día a día, ¿ya? A lo que sabemos hasta el momento es que no hay una evidencia suficiente y tampoco existe evidencia que diga que una embarazada al momento de contagiarse va a desarrollar la enfermedad más grave, ¿ya? Lo que sí tenemos claro hace mucho tiempo es que el hecho de estar embarazada involucra una inmunosupresión. Eso significa que las defensas de esta mujer embarazada van a estar disminuidas por el solo hecho de estar embarazada, independiente de si estamos en pandemia o no, ¿ya? Y esa situación fisiológica que se produce durante el embarazo, hace que sea una mujer y una persona más susceptible a adquirir infecciones virales. Ya, y en ese sentido, ¿qué medidas de autocuidado debiesen adoptar durante todo este periodo que estamos atravesando de pandemia? Mire, básicamente, y lo principal para embarazadas y para toda la población es adquirir el hábito del lavado de manos. Hace poquito, recientemente, salió a la luz pública una encuesta que se hizo en Estados Unidos, donde Chile aparece en el segundo lugar de los países donde menos nos lavamos las manos. Y efectivamente es un hábito que ahora a la fuerza vamos a tener que adquirir. Entonces, principalmente a las embarazadas les digo que lavado de manos frecuente, ¿ya? Por lo menos cada 3 horas mínimo, antes, después de ir al baño, antes, después de comer, antes y después de manipular los alimentos. Otro consejo es el uso de las mascarillas cada vez que salgan de sus casas, en lo posible, si es que ellas están realizando alguna tarea como teletrabajo, por ejemplo, deben mantenerse en sus hogares. Pero si necesitaran salir, por ejemplo, a sus controles prenatales, deben sí o sí utilizar mascarillas. Nosotros, bueno, recomendamos el uso de mascarillas quirúrgicas, que son las que están efectivamente comprobadas que no hay un traspaso de estas micro gotitas que uno traspasa al conversar con otra persona, porque las mascarillas de tela, la fibra, los espacios que hay entre esas fibras son un poco más grandes y podrían permitir el paso de estas microgotitas, que es por donde se transmite el virus. Bueno, y también evitar los lugares muy concurridos, o sea, no ir a la feria, al supermercado, a no ser que sea estrictamente necesario, ¿ya? Como les decía, solamente ir a sus controles prenatales, ir a la urgencia de maternidad si es que presentan alguna sintomatología propia del embarazo, que sea de urgencia, por ejemplo, disminución de los movimientos fetales, que pierdan líquido amniótico, que haya una disminución de los movimientos fetales, o alguna sintomatología propia de la enfermedad del COVID, como es la tos, fiebre sobre 37,8,
o alguna dificultad respiratoria, dolor corporal. En esas circunstancias, o esas recomendaciones yo le daría a las mujeres embarazadas: evitar el transporte público, también evitar las visitas, ya que es lo que más nos cuesta a todos, ¿ya? Pero en ellas sobre todo evitar las visitas, favorecer el tema del uso de las redes sociales a través de Zoom, videollamadas por WhatsApp, por Facebook también. Eso básicamente. Ya, hay varias recomendaciones entonces que deben adoptar. ¿Y qué pasa con la vacuna contra la influenza? Cuando recién comenzó la campaña, bueno, tuvo gran éxito este año, sobre todo muchas personas acudieron a vacunarse. En ese sentido, si en este momento hay alguna embarazada que no se ha vacunado, ¿aún debe hacerlo? ¿Está a tiempo? Sí, mire, desde que ocurrió también ese brote de influenza aviar hace algunos años, existía mucho temor respecto a la vacuna en las embarazadas. Y muchas no se vacunaban, porque decían que contaban que familiares, vecinos se habían vacunado y aún así les había dado influenza, que les daba miedo por el tema de el mercurio que podría tener las vacunas y si eso podría afectar a las guaguitas. Pero en este caso, bueno, y esos mitos los hemos ido derribando con el tiempo. Primero decir que la vacuna de la influenza es una vacuna que se fabrica año a año y va a depender de la cepa del virus influenza que sea más activa estacionalmente. Por eso no nos sirve si nos vacunamos el año anterior. Todos los años debemos vacunarnos con una vacuna nueva, ya para estar realmente protegidos. En los años anteriores, la vacuna se colocaba desde las 12 semanas de embarazo, pero este año, producto de la pandemia, se puede colocar desde embarazo muy chiquitito hasta el término. ¿Y por qué es importante vacunarse? Porque, bueno, el virus de la influenza provoca una enfermedad respiratoria. Y si la llega a adquirir una embarazada, el estado de embarazo de por sí provoca cambios a nivel respiratorio y cardiovascular. Entre estos, se provoca una cierta hiperventilación y una dificultad respiratoria por el solo hecho de estar embarazada. Y cuando son embarazos de término, aún más. Por lo tanto, el adquirir otra infección respiratoria aguda complica la oxigenación tanto de la madre como del feto. Y eso, si se agrava, podría resultar incluso en casos más graves en la muerte materna o de ambos. Por eso es tan importante vacunarse contra la influenza, y si hay mujeres embarazadas que aún no lo han hecho, yo las llamo, las insto a colocarse la vacuna, por lo anteriormente dicho, porque el adquirir influenza con embarazo y además estar en peligro de contraer el COVID-19 puede ser gravísimo para una mujer embarazada y su bebé. Ya, es un escenario entonces muy riesgoso ese. Claro, exactamente. Perfecto, ya. Y en cuanto a los controles, hoy cómo se están realizando, ¿se hace como la telemedicina también o en este caso no se puede hacer y la embarazada tiene que acudir? Mire, bueno, todos los servicios de medicina, ya sean CESFAM, consultorios, postas, los ambulatorios que son particulares y los hospitales, han tenido que modificar sus flujos de personas, de tránsito de personas. En los CESFAM, servicios públicos, lo que se ha hecho básicamente es separar las áreas en respiratorio y no respiratorio. Los controles se hacen en el área no respiratoria. Perfecto. Por lo tanto, las personas que están en admisión hacen una breve encuesta donde le preguntan a la mujer embarazada si es que ha tenido alguna sintomatología como lo que habíamos dicho: tos, fiebre, dolor muscular, o si alguien de su casa, entorno cercano, ha sido diagnosticado o está con sospecha de COVID. Si la respuesta es sí, se sigue el flujograma hacia el área respiratoria para que lo evalúe un médico. Si continúa con sospecha de la enfermedad, bueno, ahí sigue otro flujograma y esa persona después se le hace seguimiento a través de teléfono
atención telefónica o por videollamada. Si en cambio, en admisión resulta que no hay ninguna sospecha de la enfermedad, pasa a su control habitual con matrona. Acá uno sigue las medidas de uso de mascarilla, pechera, lo mismo la paciente, y los controles se han ido espaciando. En situaciones habituales se debiera tener mínimo 10 controles prenatales durante todo el embarazo, idealmente 12, más los talleres prenatales, las visitas domiciliarias, etc. Pero debido a esta situación se han ido espaciando estos controles y se hacen al ingreso, después a las 20 semanas, 25 semanas, 30 semanas, 35, y ya al final se juntan un poquitito más. Entonces de las 35 pasa el control a las 37 y después hasta las 40 semanas. Y entre cada paciente el box completo se limpia con amonio cuaternario, con spray y un paño para limpiar las superficies. De esta manera estamos logrando que bueno, todas las embarazadas sanas y sin sospecha tengan sus controles habituales, sus seguimientos, las ecografías también las hemos dejado una por trimestre, ¿ya? O sea, una cada 3 meses. Y recomendamos también, porque muchas embarazadas que son beneficiarias de FONASA o de PRICE, generalmente tienen su control en el consultorio y además con su médico particular o de cabecera. Entonces llevaban doble control. Y lo que recomendamos es que elijan una de las dos posibilidades para para salir menos y tener menos posibilidades también de contagio. Pero así, básicamente, como en pocas palabras, estamos realizando los controles prenatales en el servicio público. ¿Y producto de la pandemia, los controles se mantienen o han disminuido? Como le decía, estamos en cantidad, han disminuido. Pero lo que espaciábamos como de un control a otro, lo estamos agrupando los exámenes, la ecografía, concentrando la atención para tener por lo menos 6 a 7 controles durante todo el embarazo. No. Claro, me refería también así que hay quizá embarazadas que por miedo no han ido a sus controles o alguna ecografía, por miedo al contagio del COVID-19. La verdad es que las embarazadas yo creo que son una de la población que son muy, muy ordenadas y siempre están informadas. Siempre preguntan y la verdad que no. Al contrario de lo que pasaría como con la población crónica de adultos mayores que han dejado de asistir a sus controles por este miedo, el hecho de mantener informada a la población de embarazadas ha hecho que mantengan sus controles con las medidas de prevención correspondientes. Súper bien entonces. Exactamente. Y si nos encontramos con alguna embarazada, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad de base o que su embarazo sea de alto riesgo por A, B o C motivo, por ejemplo, que sea alguna diabética descompensada o hipertensa, o que tenga algún riesgo de desarrollo de parto prematuro, lo que estamos privilegiando en estos casos es hacer el control en el domicilio. Okay. Pero eso lo vamos viendo caso a caso. Lo otro que queremos conversar sobre los partos. ¿Cómo, hay algún protocolo actualmente para este momento? ¿Cómo está funcionando eso? Mire, el tema de los partos también, las unidades de maternidad han tenido que adecuarse a toda esta situación. Pero decirle a las embarazadas que estamos funcionando, las unidades de maternidad están funcionando, lo que sí han tenido que adecuar algunas camas especiales, aislar habitaciones especialmente para mujeres con COVID positivo, pero las unidades de maternidad están funcionando y también funcionan con este flujograma, ¿ya? En donde si hay sospecha de enfermedad, pasa a la unidad de respiratorio, ¿ya? Y dependiendo de la sintomatología que tenga, es si la hospitalización se hace a nivel de preparto o de medicina, la unidad de medicina interna. Si no, si tenemos una paciente embarazada sin sintomatología, sin ningún riesgo,
se siguen los protocolos con los elementos de protección personal, tanto de ella como del personal de salud. Lo que sí se lleva un estricto control respecto a la persona que pueda acompañarla durante el parto, la persona significativa del acompañante. Si es que esta persona, ya sea su pareja o la persona que elija, la mujer que desea acompañarla, ha tenido COVID o ha hecho cuarentena por algún contacto estrecho, lo más probable es que no pueda ingresar al parto, aunque tenga PCR negativo, ¿ya? En cambio, si no ha tenido ninguna sintomatología, tiene PCR negativo, en algunas unidades están tomándole PCR o test rápido a toda la persona que vaya a ser el acompañante de esta mujer, ¿ya? ¿Y Si cómo? resulta negativo, Sí, no, le quería interrumpir para preguntarle cómo lo reciben ella ese momento, el no tener a alguien que esté presente durante el parto. mire, es difícil, pero eso uno lo va conversando a medida que va haciendo el control prenatal, ¿ya? Desde marzo que ha comenzado esto, se le ha informado permanentemente en los controles a las embarazadas que si en algún momento su pareja o persona significativa que ellas querían que participara en el parto desarrolla COVID, no va a poder entrar a la sala de parto y que va a tener que ser otra persona la que los acompañe. Ah, pero puede ser otra persona entonces. Sí, sí. Ah, ya. O sea, no Al están, parto, dígame. sí o sí va a haber una persona que la acompañe en ese momento. No es que vaya a estar sola. Sí, si no, la paciente que está con sintomatología y confirmada para COVID está sola, Ah, ya, ya. Perfecto. ¿ya? La mujer que está descartada para COVID, no hay sospecha, no ha tenido contacto, pero la persona que eligió Claro, eh, tiene o ha tenido el COVID, no puede no entrar puede y ahí ingresar, debiera claro. elegir a otra persona. Entonces, se restringen las visitas también posparto, no hay visitas a la maternidad. Y también, si es que la mujer está en condiciones de ser dada de alta, se privilegia el alta precoz, ¿ya? Idealmente, máximo estar 2 días en la maternidad. Y una vez que salen de la maternidad, por el solo hecho de haber estado hospitalizada en estos centros asistenciales donde hay una circulación de virus muy grande, debe hacer cuarentena en su casa por 14 días, ¿ya? Idealmente, bueno, cada mujer va a ir viendo su situación particular, pero lo ideal sería llegar a la casa, tener una habitación para ella, su recién nacido, idealmente aislada, pero si no es así, lo ideal es estar, aunque sea compartiendo el mismo espacio, pero con mascarilla, un lavado frecuente de manos, la ventilación de la habitación, limpiar las superficies con solución con agua con cloro, superficies ya sea de muebles, veladores o el suelo también, todas esas medidas, Ya. ¿ya? No, Y cuarentena estas preventivas posteriores de 14 días. sí, sí, le quería preguntar que debe ser súper complicado para una embarazada positiva con COVID-19 eh, estar en el parto y tener esa incertidumbre. Si bien no hay evidencia de que el bebé se contagie, debe haber algún tipo también de inquietud, de dudas al respecto. ¿Cómo? Sí, mire, bueno, como dice usted, efectivamente no hay evidencia de que el virus se traspase ni en el momento del parto, ni a través de la placenta, ni a través de la leche materna. Pero si estamos frente a una mujer COVID positiva con sintomatología y, bueno, va a estar sola en esta sala de parto, es difícil porque en el minuto o antes de entrar a pabellón se le informa que una vez que nazca este recién nacido, se le muestra, solamente hace un contacto visual con su madre y después este recién nacido pasa inmediatamente a la unidad de neonatología para ser monitorizado por lo menos 72 horas, ¿ya?
se han visto muy pocos casos a nivel mundial en donde hayan recién nacidos o neonatos, estas guaguitas muy chiquititas, que presenten el virus. Pero han habido casos, por lo tanto, este contacto es muy breve y se realiza esta monitorización por lo menos durante 72 horas en la unidad de neonatología. Actualmente muchos hospitales están haciendo esto de la videollamada. No podemos hacer una videollamada con un recién nacido, pero sí a través de fotografías ir mostrándole a esta mamá cómo va evolucionando su recién nacido, ¿ya? Porque el tema de la alimentación para esta guaguita también es importante. Sabemos que hasta el momento no hay demostración de que el virus se transmite a través de la leche materna, por lo tanto se favorece el hecho de que esta madre pueda alimentar a este recién nacido y si está en condiciones podría incluso hacerlo directamente en la unidad de neonatología o extraerse la leche y con esa leche materna alimentar a esta guaguita durante su estadía por la neo. ¿Qué medidas adoptan para amamantar? ¿Cómo? ¿Qué medidas deben adoptar para amamantar? Medidas me refiero a para evitar algún contagio con el bebé. Mascarilla, sí o sí, y lavado antes y después de cada amamantamiento. Ahora, el tema de la lactancia en puérperas, en este caso con COVID, va a depender principalmente de si esta mujer está con síntomas o no. Si tenemos una madre COVID positiva y su recién nacido es COVID negativo, pero esta mujer está con sintomatología, ahí lo más probable es que tenga que extraerse la leche y se le va a dar a esta guaguita a través de una mamadera, ¿ya? Ahora, si esta mujer está internada, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, ahí este bebé va a estar en la unidad de neonatología y va a recibir alimentación con fórmula. Ahora, si la madre es COVID positivo y no tiene síntomas, y este recién nacido también es negativo, van a pasar a estar hospitalizados juntos, ¿ya? Pero la cama de la mamá y la cuna van a tener que tener una separación al menos de 1 metro de distancia. Y el contacto entre ambos va a tener que ser solamente restringido al momento de la alimentación, con mascarilla, lavándose las manos antes de amamantar y después de amamantar. Perfecto. Ahora, si los dos son positivos y están asintomáticos, sin síntomas, pueden permanecer en la misma habitación. Hay una rama de médicos que dice que podrían no utilizar estos elementos de protección personal, pero hay otra rama que dice que hay que mantenerlos de todas maneras porque las cargas virales pueden ser diferentes. Entonces, sí o sí va a tener que mantener idealmente las recomendaciones, mascarilla y lavado frecuente de manos. Okay. Y el contacto solo para la alimentación. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos a separar solo unos instantes y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Ya estamos de regreso, estamos hablando con Rosa Yáñez, matrona de la Dirección de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, hablando sobre la incertidumbre que existe en muchas embarazadas que enfrentan también el miedo a contraer el COVID-19. Estábamos hablando del parto, y en ese sentido usted me decía que cuando las embarazadas tienen sintomatología y son tienen COVID-19, el contacto ahí es solo visual. ¿Qué pasa con el apego? ¿Quién realiza ese rol en ese momento? Sí, mire, efectivamente, bueno, el apego temprano es fundamental para el desarrollo futuro de este recién nacido. Debemos pensar que esta guaguita está en un ambiente seguro, calentito,
y al momento de salir se enfrenta a todo este estrés del ruido, las luces, etcétera, y lo que más calma a este recién nacido es el contacto directo con su madre, en definitiva. Cuando, en esta situación específica, cuando esta mujer es COVID positivo y está con sintomatología, la verdad que solamente se produce un contacto visual, ¿ya? Esta guaguita sale envuelta en todos estos paños estériles y se le muestra a su madre, ¿ya? Y se va a la unidad de atención inmediata de neonatología con esta acompañante significativo. Entonces, es súper importante que la embarazada decida, idealmente con anterioridad, quién va a ser la persona que va a acompañarla durante ese momento. Idealmente debe ser una persona que haya estado presente durante el embarazo. Es sabido que los fetos, las guaguitas dentro del útero, desarrollan sus 5 sentidos. Por lo tanto, la persona con la que este recién nacido hace su apego temprano debe ser alguien que ya haya escuchado anteriormente a través de su voz, que haya tenido algún contacto de sus manos en este vientre de su mamá, alguien que sea conocido para este recién nacido, para que este apego sea realmente efectivo. Ahora, en pacientes que no son sintomáticas y tampoco son sospecha de COVID, se realiza este apego, pero es mucho más breve. ¿Ya? En tiempos de no pandemia y en partos normales, se estimula a que esta guaguita permanezca en el pecho materno idealmente media hora o más. Incluso hay algunas maternidades en donde se insta a que este recién nacido amamante idealmente durante ese proceso de apego. ¿Por qué? Porque como le decía, el corazón, el sonido del corazón es el sonido que el recién nacido identifica inmediatamente porque lo ha acompañado durante todo el proceso de embarazo, el corazón materno y la voz materna también. Entonces se produce una conexión tal que hay una producción de hormonas de la madre, produce la prolactina, que es esta hormona que favorece la producción de la leche y además de la oxitocina de manera natural, que es la llamada hormona del amor, y que también al producirse favorece esta contracción uterina posparto. Por lo tanto, claro, en tiempos ideales o anteriores, el tema del apego era algo fundamental, bueno, en todas las maternidades. Lamentablemente ahora se ha tenido que acortar ese tiempo, pero se realiza con este acompañante que es la figura importante que elige la mujer Claro. para que acompañe en este proceso. Sí. Bueno, y a propósito de todo lo que me menciona, ¿qué características hace que el embarazo sea un periodo tan especial, tan delicado también? ¿Qué características como qué cambios se producen Sí, sí, durante el a modo embarazo? general, claro. Bueno, hay una serie de cambios físicos, psicológicos también, que son influenciados por las hormonas que se producen durante el embarazo, ¿ya? Que básicamente son tres: la progesterona, los estrógenos y la gonadotrofina coriónica, que es la que se produce eh, por la placenta, ¿ya? Entonces, estos cambios, vamos a hablar como de los cambios más físicos, ¿ya? Que se van produciendo a través del embarazo. Y van a ir cambiando a medida que el embarazo va aumentando en la semana. Al principio, esta mujer va a, bueno, estar más sensible, ya van a haber cambios de humor, de ánimo, va a estar más sensible a los olores porque aumenta la irrigación sanguínea a nivel de la nariz, por lo tanto, olores que antes no molestaban van a empezar a molestar. Van a doler las mamas y van a empezar a pigmentarse también cicatrices,
la areola mamaria. En algunas mujeres aparece en la mitad de la guatita, justo al centro, una línea más oscura, que es característica del embarazo, que se llama línea parda. Y a medida que va aumentando la semana, pueden haber cambios en torno a que, por ejemplo, se lavan los dientes, sangran las encías, eh, hay estreñimiento, o sea que cuesta para que vayan al baño a hacer caquita, ¿ya? Empiezan a aumentar las mamas de tamaño, hay mujeres que se les mancha la cara también, ¿ya? Las mejillas, pueden aparecer estrías. Es muy común que ya cuando el embarazo va aumentando en semanas, este aumento de tamaño del útero va haciendo que los órganos también se tengan que ir acomodando, los órganos que rodean a este útero. Es así que cambia de posición el estómago, los riñones, los uréteres, el corazón, los pulmones, el diafragma, todo se va acomodando. Y como estos cambian de posición, el estómago, me refiero, puede provocar reflujo, acidez, entre otras cosas. Ya más avanzado el embarazo pueden haber calambres, edema, que es hinchazón de los pies, dolores musculares, dolores en la espalda, en la colita que dice la gente que es el coxis. Entonces hay una serie de cambios que va viviendo la mujer de manera personal y que también involucra muchos cambios psicológicos. Debemos pensar que va cambiando todo su cuerpo. Entonces, la identidad que tiene frente a esta mujer que no estaba embarazada, tiene que ir adaptando todo su proceso de cambio físico y psicológico. Es muy frecuente también el hecho de que se presente depresión postparto. Entonces, en este caso, como los controles están un poco más espaciados, la familia, el entorno, todo lo que nosotros llamamos su red de apoyo, que a veces no necesariamente es la familia, sino que son los amigos, compañeros de trabajo, de colegio, vecinos, etcétera, tienen que estar atentos a todos estos síntomas de decaimiento, falta de ánimo, falta de apetito, miedo, porque toda la situación que estamos viviendo puede aumentar la ansiedad en esta mujer embarazada, la incertidumbre, todo esto que estamos hablando, que lo que ella a lo mejor supo de alguna amiga o conocida, cómo fue su parto o su estadía en el hospital, va a ser muy diferente a lo que va a vivir actualmente, por lo tanto puede aumentar los niveles, como le digo, de ansiedad y de incertidumbre. Y en ese caso es la red de apoyo la que debe estar encargada ahora de dar la contención que necesita esta mujer embarazada. Personalmente, lo que les recomiendo básicamente es mantenerse informada, sí, con las noticias, pero no con una sobreinformación, porque eso puede aumentar el tema de esta ansiedad. Perfecto. Rosa, también le quiero preguntar sobre, bueno, recomendaciones generales para durante el embarazo. ¿Qué cuidados deben tener independiente lo que hemos venido hablando que tiene que ver con el COVID-19? Ya, sí, mire, bueno, hay una serie de recomendaciones o de cuidados generales que uno le da a las embarazadas. Como le decía, esto nosotros lo explicábamos en los talleres que hacíamos para todas las embarazadas y sus acompañantes, en donde hablábamos de cuidados del embarazo, cuidados de la salud bucal, estimulación fetal, los ejercicios de preparación para el parto y las visitas a la maternidad. Como todo eso está suspendido, qué bueno que me preguntó ahora. Bueno, y básicamente los cuidados que nosotros recomendamos es cuidado con el entorno, ya sea la red de apoyo o el entorno físico que tenga esta mujer embarazada. Idealmente, dentro de lo posible, tener un lugar destinado para ella, para su descanso,
Siempre recomendamos que después de almuerzo, que es como la comida más importante que uno tiene, descansar una media hora posterior para dedicar ese momento a conectarse con su bebé, a través de música, a través de caricias a esta guatita, a través de hablarle. Cuando esta guaguita ya es un poco más grande, me refiero finalizando el segundo trimestre y ya todo el tercer trimestre del embarazo, esta mujer va a empezar a notar que después de almuerzo, sobre todo después de esta gran comida, si reposa, va a empezar a sentir mayor movimiento fetal. Entonces, recomendamos este espacio como de tranquilidad para el control de movimientos fetales. Recomendaciones como por ejemplo tomar bastante líquido, ¿ya? Agua, 6 a 8 vasos de agua al día, no consumir café, evitar también el té, y si tiene que consumirlo que sea como clarito, ya no tan cargado. Claro. ¿Por qué? Porque el té disminuye la absorción del hierro, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a tener embarazadas que están cursando con algún grado de anemia y que van a estar tomando hierro indicado por la matrona, el matrono o el ginecólogo. Entonces, que este té sea más clarito. Bueno, evitar o no consumir alcohol, en definitiva. Evitar ambientes que tengan tabaco, ¿ya? O cualquier humo que pueda afectar a esta embarazada y a su guaguita, perdón. No automedicarse. Consumir el ácido fólico, que nosotros indicamos generalmente más o menos hasta las 14 semanas. Y este ácido fólico, ¿cuál es la importancia que tiene? Ayuda a prevenir las malformaciones congénitas en las guaguitas, sobre todo de la columna vertebral. ¿Ya? Y otra recomendación importante es el consumo de la purita mamá. Tiene mala reputación esta fórmula láctea, ¿ya? Muy acostado que las embarazadas la consuman, ¿ya? Es una fórmula láctea que se entrega gratuitamente, ¿ya? En todo el sistema público de salud. Está formulada especialmente para las embarazadas y las mujeres que amamantan. ¿Y por qué ha tenido cierto rechazo? Porque como está tan fortificada con omega 3 en DHA, sobre todo, básicamente está sacado como del pescado. Por lo tanto, decían que tiene un saborcito como extraño, ¿ya? Entonces ahí la recomendación es utilizarla en alguna otra preparación, en arroz con leche, en algún queque, o si la va a tomar, que sea con un poquitito de té, o alguno de estos saborizantes que uno les prepara a los niños, como el Nesquik, esas cosas que vienen con sabor a chocolate, frutilla. ¿Por qué es importante? Porque está hecha con leche descremada, fortificada con estos dos tipos de omega 3 que favorecen el desarrollo del cerebro del bebé y de la visión también. Se ha demostrado que ese tipo de ácidos grasos también pueden llegar a prevenir el parto prematuro. Tiene baja concentración de sodio, por lo tanto podemos evitar el riesgo de algún desarrollo de hipertensión arterial y edema, ¿ya? Y está fortificada con varios minerales, vitaminas, es baja en colesterol y grasas, o sea, tiene muchas ventajas. Pero como le digo, tiene esa mala reputación. Claro. ¿Qué otro consejo? El tema de los ejercicios también prenatales. Al finalizar, me gustaría dejarle una página web que es del programa Chile Crece Contigo, que es este programa que lleva más de 10 años ya de ejecución, y es este programa de protección a la infancia, ¿ya? En donde a nosotros como equipo de maternidad empezamos a hacer estos talleres, este sistema de visitas domiciliarias, entrega del ajuar que se da a nivel hospitalario, que viene con
con la cuna, pañales, una serie de ropita también, y elementos de estimulación también para ese recién nacido, libros, y todo eso como no se va a poder entregar de forma física, me gustaría dejarle la página para que puedan descargar el tema de los ejercicios que se pueden hacer en la casa, no necesita ningún elemento especial. Y estos ejercicios son importantes porque van a darle mayor fortalecimiento a toda la musculatura que involucra la pelvis, los glúteos y el abdomen, que son los que están involucrados directamente en el proceso de expulsión de esta guagüita y que nazca. Hay ejercicios que nosotros recomendamos entonces para fortalecimiento de la espalda, del periné, que es la zona baja de la pelvis, donde está la zona vulvar, los labios mayores, y son los ejercicios de Kegel también, ¿ya? Que esos los podemos realizar mujeres embarazadas y no embarazadas. Estos ejercicios fortalecen el periné, y en mujeres no embarazadas también los aconsejamos porque ayudan a evitar la incontinencia de orina y la aparición de prolapso uterino. Y lo podemos hacer en cualquier momento del día. Cuando nos acordamos, debemos contraer la musculatura del periné, contar 5 segundos. Esto es como cuando uno quiere aguantar el pipí o cortar el chorrito de orina. ¿Ya? 5 segundos, relajar 10 segundos y repetir, por lo menos 4 a 5 veces. Y eso 3 a 5 veces durante el día. Eso va a ir haciendo que la musculatura de este periné se vaya fortaleciendo para favorecer el periodo del expulsivo, que uno llama al último momento de cuando ya nace esta guagüita. Ya, ¿esos ejercicios que mencionas son de preparación para el parto? Claro, sí, de preparación. Hay otros, bueno, si es que la mujer tiene estos balones que se utilizan en pilates, también son muy buenos porque van dándole mayor movilidad a toda la pelvis, ¿ya? Todos esos huesitos que son los que están principalmente involucrados en el momento del parto. Como le decía, al ir aumentando también de tamaño el útero, se cambia el centro como de gravedad de la mujer y la espalda se encorva. No sé si la mujer embarazada siempre tiene una curvatura debajo de la espalda muy marcada. Y esto es porque uno se va hacia atrás, porque con el peso del útero, la ley de gravedad diría que debieran caminar como inclinadas hacia adelante. Entonces se cambia este centro, y ese cambio hace que la musculatura de la espalda también se vea muy, muy forzada. Entonces, hay ejercicios para también evitar que haya ese tipo de dolores, y al ejercitarse adecuadamente, también va a ir favoreciendo el tema de la oxigenación, tanto de ella como de su recién nacido, o sea, perdón, de su feto, o guagüita, o bebé. Perfecto, Rosa, ya se nos acaba el tiempo. Le queremos agradecer que nos haya acompañado hoy entregando todas esas recomendaciones muy útiles que les van a servir a muchas embarazadas que están en este momento con mucha incertidumbre, quizás enfrentando lo que es la pandemia. Así que le quiero agradecer su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien, Daniela, y como le digo, encantada de poder ser un aporte en cuanto a la información para estas mujeres embarazadas. Y cuando guste, acá estaremos. Gracias. Y así nosotros también ya terminamos esta edición del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Siga junto a la programación de Campus TV y nos vemos en un próximo capítulo en Hablamos de Salud.